Buenas tardes para todos. Estamos en la cuarta versión del Foro de Economía Circular de las Américas. En este panel vamos a estar conversando, dialogando entre personas de diferentes regiones sobre las herramientas de la economía circular que contribuyen a la resiliencia y a la equidad de la sociedad. Entonces, en este panel nos acompaña María Franco. María Franco es de Perú. Linda Broekers, que es de Holanda, con experiencia trabajando y viviendo en Colombia. Octavio Torres, que es de Colombia. Mauricio Centeno, que nos acompaña desde México, pero reside en Colombia también. Y Weber Amaral, de Brasil. Yo soy Andrea Herrera, también de Colombia. Y y para que nos conozcamos y nuestro público nos conozca, pues vamos a hacer una pequeña introducción, aprovechando para comentar sobre esos proyectos en los que hemos estado trabajando relacionados con la economía circular y la conexión que han tenido con la sociedad, con las comunidades. Entonces voy a comenzar por María Franco para que por favor nos cuentes un poco de tu trabajo. Muy buenas tardes, mi nombre es María Franco, yo soy peruana. Mi expertise y me dedico en el área de desarrollo internacional con enfoque en agricultura. Empecé en el tema de sostenibilidad y economía circular haciendo investigación aplicada en la metodología de análisis de ciclo de vida en cultivos agrícolas, café, arroz. Y bueno, pues en este momento me encuentro pues acompañando proyectos de desarrollo para la sociedad civil, para el sector público también en Perú y en Latinoamérica, pues en temas de agricultura sostenible. Gracias, gracias María. Ahora invitamos a Linda Broekers para que nos cuente un poco de su trabajo. Sí, muchas gracias. Sí, mi nombre es Linda Breuker, soy holandesa, pero vivo ya como más de 10 años en América Latina. He trabajado los últimos 6 años en todo lo que es la economía circular y más como en la gestión de residuos. Hice parte del equipo de economía circular del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, donde los últimos como 2 años estuvimos diseñando la estrategia nacional de economía circular del país. Y además, en este momento estoy trabajando con la Federación de Municipios de Holanda, con la alcaldía de Pereira. Pereira es una ciudad como mediana de Colombia, y allá estamos trabajando con la alcaldía en la inclusión social con los recicladores. Y además hago parte del equipo de Holland Circular Hotspot, la fundación del gobierno holandés que representa las empresas holandesas en el exterior. Entonces también estamos acá en América Latina investigando las oportunidades de negocio para empresas holandesas. Entonces, muchas gracias por tenerme. Claro, a nosotros nos complace tener para precisamente continuar con esos vínculos que tienen nuestros países con Holanda. Em, Ahora invito a Mauricio Centeno para que nos cuentes de ti. Hola, muchísimas gracias por este espacio. Soy ingeniero civil de formación. Durante el posgrado tuve la oportunidad de trabajar en investigación. Inicialmente era un tema muy enfocado a la parte de riesgo sísmico y en 2005, tras el huracán Vilma, pues que fue uno de los huracanes más complejos que han golpeado a México, sobre todo en el Caribe, pues tuve oportunidad de empezar a trabajar en riesgo hidrometeorológico, que pues hoy es asociado a cambio climático. Y a partir de ahí han sido 15 años de trabajar en proyectos de energía, de infraestructura, de industria y recientemente en innovación. Entonces, ¿cómo las grandes preguntas de cómo vamos a volver resilientes nuestras ciudades, nuestras cadenas de producción, basados en un entendimiento de un cambio climático inminente, lo que está pasando hoy en términos de COVID, cómo las cadenas de suministro están seriamente afectadas y qué decisiones tenemos que empezar a tomar basadas en qué conceptos o en qué criterios para realmente garantizar que nos vamos a adaptar a ese futuro que quizás ya es de muy corto plazo, ¿no? Ya no es algo como tan a 2030, ya es a 2022, 2023. Gracias. De acuerdo, Mauricio, gracias por poner en la mesa este enfoque que estás tomando. Ahora invitamos a Octavio Torres para que se presente. Gracias, Andrea. Mucho gusto.
Mi nombre es Octavio Torres, colombiano de Bogotá. Llevo trabajando en temas asociados a economía circular y sostenibilidad desde el 2009 aproximadamente, que comencé a hacer mi maestría y trabajar también al mismo tiempo en un tanque de pensamiento en Noruega. Hice una maestría en ecología industrial. De ahí pues tuve la posibilidad de trabajar en diferentes industrias, tanto en Europa como en Colombia, implementando también estudios de análisis de ciclo de vida y estudios también de flujo de materiales y energía. Y a partir de eso, en el 2015, viendo pues también las oportunidades que se derivaban de estas actividades industriales, decidí comenzar a emprender. Actualmente pues lidero y soy cofundador de un emprendimiento, un startup que se llama Valopes, en donde estamos enfocados en ayudar a la industria a digitalizar sus flujos ambientales con el propósito de tomar decisiones derivadas de los datos que permitan no solo reducir los impactos y compensarlos, pero adicional a esto, tener la posibilidad de identificar oportunidades económicas de tal manera pues que también las empresas se motiven a tomar ese tipo de decisiones y que los departamentos ambientales de las organizaciones no continúen siendo ese patito feo de que son un gasto o un costo operativo, sino que en realidad pueden generar un ingreso y convertirse pues eh, en un generador también de empleo y de oportunidades e innovación dentro de las mismas organizaciones. Gracias, Octavio. Creo que traes algo pues muy importante para realmente aplicar las herramientas. Es el tema del manejo de la información, de conocer dónde estamos, de qué recursos estamos hablando y ya pues aprovecharemos más adelante para que nos cuentes en detalle sobre el trabajo que haces, que suena muy interesante. Ahora invitamos a Weber Amaral, que nos acompaña en línea desde Brasil, para que por favor se presente. Buenas tardes, Andrea, María Franco, Linda, Otávio, Mauricio y todos nuestros amigos de Latinoamérica. Es un placer para mí estar con ustedes y compartir un poco de mi trabajo en los últimos 10, 15 años. Yo trabajé muy cerca de la Confederación Nacional de Industria de Brasil para hacernos lo primero assessment, entendimiento de las oportunidades de economía circular en diferentes cadenas de valor en Brasil, pero siempre toda la búsqueda del trabajo está fundamentada en procesos de sustentabilidad que cambia un poco por la historia de cómo la economía circular se desenvolvió en todo el mundo con un proceso del aprendizaje mutuo y colectivo. Tengo trabajado mucho con diversas cadenas como fashion, los plásticos, modelos de agricultura restaurativa, regenerativa, dentro de la academia en parcería muy cerca con iniciativa privada y con mucha intensidad también con gobiernos locales. Para mí es un placer muy grande compartir un poco de nuestra agenda en economía circular en Brasil. Muchas gracias. Muchas gracias, Weber. Sí, me parece que pues, el trabajo que has iniciado es también similar al trabajo que se ha iniciado en otros países de nuestra región. Para hablarles un poco de mí, que de pronto mi acercamiento a la economía circular se asemeja a cómo se han acercado diferentes instituciones al tema y es a través del diseño sostenible, de la sostenibilidad, ¿sí? Y siempre buscando como cuál va a ser ese objetivo para realmente generar un impacto positivo. Y encontramos pues que la economía circular puede ser esa solución a las problemáticas causadas por el modelo económico lineal. Yo soy de profesión ingeniera de diseño de producto. He tenido la oportunidad durante pues, mi formación académica de formarme en una de las escuelas de pensamiento de la economía circular, la que es Cradle to Cradle, y a partir de allí trabajar con gobiernos en diferentes regiones de Latinoamérica, sensibilizar en diferentes comunidades en el tema y actualmente trabajo como profesora asociada de la Universidad Jorge Tadeo Lozano
y a través de los proyectos de investigación y de las temáticas que desarrollo en la docencia, pues trabajamos con comunidades y usamos herramientas del diseño para encontrar esas iniciativas circulares que pueden ser aplicadas. Entonces, acercándonos ya al tema más en detalle de nuestra mesa, que es precisamente desde cada una de nuestras áreas y de nuestra experiencia, conocer las herramientas que ustedes han usado, que contribuyan a alcanzar la economía circular y además de eso, cómo es esa conexión que podemos hacer entre sector público, el sector privado, academia, para que realmente funcione y podamos llegar a alcanzar una resiliencia y una equidad en la sociedad. Entonces, si alguien quiere comenzar y enfocarnos y mostrarnos las herramientas, la experiencia que ha tenido. Pues a mí me gustaría contarles un poquito de qué sucede, digamos, desde el punto de vista de riesgo, cuando estás hablando de ciudades o de infraestructura que está expuesta a ciertos fenómenos, ¿no? Entonces, cuando hablas de la parte sísmica, una herramienta fundamental es cuando tú hablas de espectros. Los espectros lo que te ayudan es a entender ese fenómeno, cómo se va dando en los diferentes años en un lugar específico. Porque, por ejemplo, una ciudad como Ciudad de México es completamente distinta de una ciudad como Bogotá, en términos de geología, en términos de densidad poblacional, etcétera. Entonces, hay unos factores que determinan qué tan vulnerable o qué tan complejo va a ser el impacto de eso que sucede recurrentemente. Si a eso le ponemos adicionalmente el histórico de cómo ha venido evolucionando el fenómeno, o sea que a lo mejor hay más frecuencia ahora o más, cada vez hay más eventos de mayor impacto en periodos más cortos, pues vamos entendiendo esa caracterización en la exposición del lugar o de lo que estamos evaluando, ¿no? Ya sea una planta productiva o una ciudad. Entonces, esa es una primera herramienta para entender qué tan expuesto estás, ¿no? Porque el riesgo obviamente es una combinación de la probabilidad de ocurrencia, de qué tan vulnerable puede ser, ¿no? Y de la intensidad del impacto, porque no es lo mismo que un fenómeno se presente en un desierto donde no hay nadie, a que se presente en una ciudad altamente densa, ¿no? Entonces, pienso que es una primera herramienta que nos puede servir sacarla de ese mundo del análisis sísmico y llevarla a cómo estamos hoy expuestos a un sinnúmero de riesgos que nos están impactando, porque, ¿qué hemos visto? A lo mejor en la contrapartida, ¿no? Que al parar la economía en el contexto del COVID, se están dando otros fenómenos que pueden ser hasta positivos en términos de biodiversidad, ambientales, etcétera. Entonces es plantar muy bien cuáles son los factores, cuáles son las probabilidades de ocurrencia, un poco entender la historia y cómo se están combinando estos factores hoy en ese contexto específico para, a partir de ahí, empezar a proyectar hacia el futuro y ver a qué nos tenemos que adaptar. Si no, no entenderíamos cuál es el reto, ¿no? Entonces, Mauricio plantea y nos describe esta herramienta que él, pues desde la ingeniería civil, incorpora para analizar el riesgo y cómo las ciudades deben responder a esas adversidades. ¿Sí? Y de acá tomamos el concepto de resiliencia y la economía circular, pues aprende de la naturaleza, ¿sí? La naturaleza es diversa y entre más diversa, más resiliente es. Entonces, ¿cómo a partir de que podamos reconocer esos riesgos que se pueden presentar en nuestras ciudades, qué herramientas están en lugar, en juego, para poder identificar y poder crear más resiliencia entre nosotros, para estar preparados? Una de las, yo creo que, pues, que nos ha puesto en jaque a la mayoría de los países y que lo mencionaste, Mauricio, es pues el impacto negativo, pero también por otro lado el positivo, pero sobre todo como en nuestra economía, lo que ha traído el COVID-19 y, y sobre todo en países que está representado por MIPYMES, por pequeños emprendedores, pero también por vendedores informales, ¿sí? Que cuando se desbarata una estructura económica, pues son comunidades muy vulnerables cuando se presenta este riesgo.
No sé si Linda tienes alguna experiencia y nos quieres compartir. Es, Sí, yo creo que desde el sector público, que yo, bueno, fue la experiencia en los primeros meses de COVID, yo creo que la política pública en la mayoría de los países, creo que casi en todos los países, bueno, creo que en todos los países, toda la gestión de residuos se paró, que fueron las primeras semanas y había una discusión si o no seguir con la recolección. Claro, la recolección de los residuos de una, pero sí había unas discusiones que sí o no trabajar con los recicladores, porque sí, COVID, si vamos a permitir que ellos sigan en la calle, si cómo lo vamos a hacer con uniformes, con botas. Entonces yo creo que eso fue como como tú dices, como entender muy bien qué está pasando en este momento, entender muy bien cuáles podrían ser estas consecuencias a largo plazo. Y nosotros tuvimos estas discusiones con los diferentes ministerios, también con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Vivienda. Entonces, sí o no seguimos apoyando también a estas personas que necesitan estos ingresos. Y yo sé que muchos países pararon toda la cadena de aprovechables, la recolección y el aprovechamiento por unos meses, pero sí, el efecto de parar estos actores es enorme para personas que dependen del ingreso de hoy para tener comida hoy. Entonces yo creo que la política pública y tener muy bien mapeado esos actores, quienes en realidad hacen parte de la cadena, y si nos pasa algo así que nos pasó con COVID, entonces en quiénes tenemos que pensar. Y no son solamente estas empresas grandes que todos conocemos, pero también, como tú dices, Andreas, que son esas personas que más dependen en realidad de la política pública de un país. Yo creo que yo para mí es que esta es una herramienta así pensando como la base. Si no hay política pública que incluye todos estos actores, va a ser muy difícil de manejarlo, en realidad eh, cómo responder si pasa algo como un COVID bueno, cualquier evento grande. Entonces yo creo que para mí es eso como mapeo y buscar esta articulación, la cooperación entre los sectores para poder responder. Creo que eso sí. que gracias, Linda. Creo pues, que nos acabas de mostrar un ejemplo pues, de lo que está pasando en Colombia. Ahora me gustaría escuchar pues, a Weber sobre el contexto en Brasil. Sí, creo que tenemos muchas cosas en común con la charla de Linda, porque todo el proceso de que COVID nos trae, que lo cambio de todas las cadenas de recolecta de materiales reciclables están todo mucho afectados. Pero nuestra experiencia acá fue un poco além, un poco distinta, también en el sentido de pensarmos que las cadenas globales de valores son muy frágiles. Y por tanto, nuestra alternativa acá fue trabajar con pelo menos dos cadenas, la cadena de fashion, de la moda, para estructurarmos ecosistemas que podrían ser mucho más resilientes considerando todos los conceptos que tenemos en evolución. Porque los fundamentos que nosotros estamos aplicando es que la diversidad de las cadenas de producción, con toda la estructura de la posibilidad de producción y generación de productos locales son mucho más fuertes, mucho más resilientes si conseguimos reducir toda la dependencia de los insumos, de los productos, de los tejidos prontos que venían todo del sudeste asiático, por ejemplo. Entonces, tivemos un trabajo muy fuerte en los últimos 6 meses de cómo podríamos hacer un ecosistema de producción locales reducir toda la dependencia de supply, de todo este suprimiento de las cadenas que son muy dependientes de productos que vienen de países asiáticos. Entonces, este es un ejemplo muy claro
de cómo los conceptos de evolución de sistemas mucho más complejos, basados en la diversidad, pueden contribuir con la resiliencia. Y otros ejemplos que estamos trabajando mucho acá son ejemplos de hacermos ejercicios de multi-stakeholders para cambiarmos un poco la dependencia única de pocos y grandes actores para la reducción de la falta de comunicación que tenemos entre los actores pequeños y los actores grandes. Un ejemplo muy claro, la forma de cómo reducimos la pérdida de alimentos a partir de producción y consumo locales que no eran muy estructurados. Entonces, son dos ejemplos muy positivos que tenemos tanto en nivel de la Universidad de São Paulo, donde trabajo, y también en parcería con gobiernos locales para estructuraciones de cadenas de valor de alimentos con reducción de la pérdida de alimentos, food loss and food waste, que son las dos cosas muy graves, porque los alimentos no están llegando también para todas las personas que son en más riesgos debido a la pandemia. Gracias, Weber. Yo creo pues que dejas claro que el COVID pues nos puso a pensar sobre esas cadenas y cada país pues tuvo dificultades en la parte pues de oferta y suministros y algo positivo pues es que nos pone a pensar y a ser creativos e innovadores de cómo empezar con esa producción local. ¿Sí? Y mencionas algo importante que es toda la cadena pues, alimenticia, que es algo fundamental, sobre todo con las comunidades más vulnerables, porque necesitamos pues alimentos nutritivos, saludables. Y quisiera escuchar a María, que tiene experiencia pues en la parte de agricultura y de producción local de alimentos y consumo de alimentos. Gracias, Andrea. Sí, de hecho, dándole seguimiento a lo que comenta Linda, a lo que comenta Weber, yo creo que es muy importante desde la parte de la investigación, por ejemplo, la recopilación de esta información, poder tener data que pueda promover y que pueda generar, digamos, un seguimiento, una estimación de valores y también a partir de ahí una implementación y diseño de proyectos afines, ¿no? Por ejemplo, como les estaba comentando, una de las herramientas que normalmente se utiliza es en el análisis de ciclo de vida, ¿no? Poder entender no solamente los impactos ambientales, sociales, económicos, sino también poder tener la data suficiente como para poder tomar decisiones. Entonces, desde la parte de la investigación, eso es sumamente importante, ¿no? Y esta información es a partir de toda la cadena de valor, de todos los pasos de la generación de un producto o de un servicio. La siguiente herramienta o el siguiente aporte que podría darte también es primero saber o entender de que la información o el conocimiento también tiene varios niveles, ¿no? Entonces, el nivel técnico o súper técnico es un nivel que debería manejarse a partir de pues, estos profesionales de nivel de doctor, de nivel de magíster, pero luego también vienen otro tipo de actores, quizás la sociedad civil, y en la sociedad civil tenemos no solamente a los adultos, tenemos a los niños, entonces, ¿de qué manera nosotros estamos proveyendo esta información que puede servir para ellos como actores relevantes para que puedan también formar parte de este cambio sí, de manera cambio activo en ese tipo de procesos? Ujú. Pues María, tú mencionas algo que me parece muy bonito y es pues que las herramientas y precisamente las que estamos hablando acá, eh, pues no deben ser solamente del uso de expertos, ¿sí? En economía circular. Yo creo que precisamente las herramientas que generan un impacto positivo tienen que estar ahí con la sociedad civil, o sea, tienen que estar a disposición de ellos para que realmente empiece a generar un impacto. Y mencionas el tema de, bueno, pues tenemos que conocer los datos, tenemos que saber la información, tenemos que saber dónde estamos y poder hacer un análisis adecuado para saber hacia dónde apuntamos y cuál va a ser nuestro objetivo. Entonces invito a Octavio para que obviamente nos cuente toda su experiencia que ha tenido con este manejo de data. Claro que sí, no, creo que es un tema muy importante. Digamos que
Es uno de los aspectos que hemos estado trabajando fuertemente desde Valopes. Actualmente estamos desarrollando un proyecto dentro del marco gubernamental que es el PREVEC en Colombia, que es el Programa de Empleos Verdes, y en ese proyecto estamos haciendo un diagnóstico a nivel nacional de los sistemas de información de residuos con el propósito de entender básicamente primero pues qué sistemas de información existen asociados pues a consolidar datos de tanto la industria como del sector público y de otras fuentes como encuestas nacionales para pues comprender primero cuál es el estado de la estructuración de estos datos, que es algo clave. Pues uno puede tener datos, pero si esos datos no están bien estructurados, y cuando hablo de bien estructurados, pues que contienen una lógica que permita que los datos se puedan comparar o de alguna manera analizar, pues va a ser muy difícil y complicado desarrollar pues la gestión no solamente de estos datos, pero de la información y a lo que mencionaba María, que es la gestión del conocimiento que se deriva a partir de pues el procesamiento de estos datos desde una perspectiva no solamente de toma de decisiones, sino también de prospección para identificar posibilidades y oportunidades de innovación. Y dentro de este proyecto, pues el propósito de este análisis de estos sistemas de información tiene primero una mirada de entender lo que les mencionaba, se pueden comunicar estos sistemas, sino cómo hay que armonizar estos datos, pero segundo, en caso de que se puedan comunicar o si no, entender cómo hacerlo para que se puedan de alguna manera comparar, llegar a entender qué indicadores se pueden mover. Uno de los indicadores, pues claramente al ser un programa de empleos verdes, está muy enfocado en algo que mencionaba Linda, que es en los recicladores de base y cómo con estos datos también podemos de alguna manera ayudar a aumentar estos empleos, no solamente desde una perspectiva de que hayan más recicladores recolectando, sino que los recicladores tengan también mejores oportunidades y que estén capacitados para no seguir solamente estando en la calle abriendo las bolsas en los hogares y recolectando los aprovechables, sino también que se puedan procesar estos residuos y que ellos también gestionen estas maquinarias. Por otro lado, también dentro del programa hay algo que es muy interesante, que primero pues es aumentar las tasas de empleo, pero aumentar las tasas de aprovechamiento de ciertos materiales, que eso también es un parte del estudio que debe derivarse de este análisis, entendiendo pues que si bien ya en Colombia y en algunos países de la región ya existen unas cadenas de valor y de recuperación de ciertos materiales que pues son bastante maduras, hay otras oportunidades, por ejemplo con el tema de los residuos derivados de la biomasa o pues de alimentos que se pueden compostar y que son del ciclo biológico y que pues pueden también generar de alguna manera fertilizantes y compost que puede pues aprovecharse no solamente en Colombia sino en otros países. Y el tema de equidad, entendiendo que por lo menos en Colombia están pasando dos cosas interesantes. Primero, pues ha habido una migración fuerte de venezolanos por pues lo que está sucediendo en el país vecino y hermano, y pues muchas de esas personas pues han comenzado a trabajar también en este oficio y en donde también hay una alta cantidad de mujeres que son cabezas de hogar, que se también pues de alguna manera han encontrado la única manera de alimentarse tanto a ellas y sus familias por medio pues de esta recolección. Entonces también la idea es que se aumente y se ponga mucha atención en este tema de género dentro de esta comunidad tan importante. Ya como para resumir, entonces pues teniendo unos datos muy estructurados, unos datos y unos sistemas de información sólidos que se puedan de alguna manera comunicar o interoperar, que es pues, la palabra técnica, por así decirlo, va a permitir generar política pública derivada de estos datos que nos va a permitir entender cuál es el estado actual y cómo va a ir existiendo, generándose un progreso a partir pues, de esas estrategias que se vayan consolidando y generando. Quisiera complementar un poco lo que comentas, Octavio. Igual también, dentro de mi experiencia trabajando desde la parte técnica hacia el sector público, yo creo que el acompañamiento de los expertos al sector público es fundamental y básica. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, hay información, hay conocimiento súper clave y súper base que hay que poder transformarlo y poder acompañar un proceso de creación de política pública, ¿no? Y de validación de información y sobre todo, y al final yo creo que es de réplica, ¿no? De esto, no solamente a una, no sé cómo se dice en Colombia, pero es no a un distrito, sino a una provincia, luego quizás al país. Entonces,
Y luego también pensar, pues, por ejemplo, en la Alianza del Pacífico. Hay un ejemplo muy bonito en Perú, donde la cooperación suiza trabaja, pues, de la mano ya en este momento con la Alianza del Pacífico, que es la promoción del consumo responsable del agua, pero a nivel empresarial. Y es entonces de que ha sido un proceso de acompañamiento técnico súper intenso al Perú, pero que en este momento ya se está replicando, ya se está trabajando a nivel de región. Entonces, y esto también decir, ha durado no 3 años, sino más o menos unos 5 años, pero en este momento ya muchísimas empresas súper grandes en el sector minero, sector empresarial, sectores sí, están pues bastante comprometidos con esto y ya ha quedado como un certificado. El certificado se llama certificado azul. Un poco interesante comparándolo con el certificado verde, me parece, en Panamá, que tiene que ver con el sello de Panamá. Entonces, sí, es importante la información, importante la recopilación de esta, pero también el acompañamiento es también sumamente crítico en este tipo de procesos. Sí, Weber, en relación con lo que acaba de mencionar María, pues yo quisiera conocer la experiencia que tú como representante de la Academia de Brasil, pero también como empresario, ¿cómo es ese acompañamiento que ha hecho en este caso pues la Universidad de Sao Paulo y desde tu departamento al sector público y privado para tener un impacto y para que realmente pues adquieran se pueda ver esa combinación de la técnica, de lo que hay detrás de la investigación cuando se hace en la academia, pero que impacte positivamente en una comunidad. Yo creo que tenemos pelo menos 3 o 4 ejemplos de proyectos y acciones que un poco van a la misma dirección que María y que Linda y todos los otros que están diciendo. Estamos viviendo un momento de una transición digital muy fuerte en Brasil y creo que en toda América Latina. Entonces, los últimos 6 meses, 9 meses de la pandemia, tivemos una explosión de startups y de pequeños negocios asociados con la economía digital, que con la creación de múltiples aplicativos que son basados en celulares, que están cambiando mucho varias cadenas, tanto de recicladores como la cadena de alimentos, con la cadena de plásticos. Este es un ejemplo maravilloso que está haciendo en Brasil, porque permite el empoderamiento de las comunidades locales. Entonces, capturar un poco de esta importancia de esta transición digital y tener un grupo de jóvenes que están empoderados, pero desarrollo de apps, de aplicativos, ha sido una forma muy fuerte que nosotros de la academia estamos soportando estos concursos, estos desarrollos, estos hackathons, múltiples iniciativas asociadas con la innovación tecnológica. Y un otro asunto muy interesante, tiene estado también muy intensamente una recuperación, no es bien una recuperación, más un rescate de todas las acciones sociales, ambientales y gobernanza dentro de este tema que son los ESGs. Y el gobierno brasileño ha incorporado esto como un fundamento económico y ha endosado muchas iniciativas asociadas con las emisiones de green bonds. Entonces, ha estado una experiencia muy interesante que los bancos centrales de Brasil, el Ministerio de Hacienda, ha endosado las emisiones de green bonds asociadas con la economía circular. Entonces, es una indicación que hace un apetito muy fuerte de la iniciativa privada y de los bancos por acciones que van além de la sustentabilidad y por tanto tiene una adhesión y una adherencia muy fuerte de varias cadenas para captura de bonds verdes
que son oportunidades muy interesantes para innovación en Brasil. Este tem sido, creo que, ejemplos muy interesantes de acciones positivas que han sido logradas durante la pandemia. De acuerdo, y creo que planteas algo que no solamente es una transformación en nuestro sector productivo, pero también en el sector financiero, para que empiecen a reconocer esos beneficios y apoyar también pues a las empresas en este punto. Linda. Sí, no, es que yo estaba pensando, escuchándoles, es que yo creo que las aplicaciones que existen bueno, solamente en Colombia, yo creo que cada ciudad tiene 2, 3, 4 aplicaciones para, o la logística inversa. Ahora hay también en Instagram que tú puedes sí, comprar todo de segunda mano o venderlo a alguien. Eh, a mí, yo estoy diciendo mucho a los amigos que me preguntan por esas cosas, que porfa que busquen en internet porque todo ya existe. Es impresionante. También las máquinas para entregar no sé, las botellas PET para obtener un paisaje gratis en un metro o en el bus. Es que ya existe en toda Asia, en Colombia, en todas las ciudades tienen. Creo que nos falta en realidad aprender más de nosotros, como que ya que existe, y también compartir las malas experiencias. Porque yo creo que hay muchas de las aplicaciones, muchas de esas ideas que sí sirven por 3 meses, por 4 meses, pero muchas veces falta el modelo de negocio. Y yo creo que si estamos hablando de economía circular, creo que si no hay un modelo económico, es bonito, un proyecto piloto, las aplicaciones por un par de meses, pero muchas veces no sobreviven a largo plazo. Y yo creo que nos falta en realidad poner esta información como tal vez más en estos eventos, de hablar de también no solamente de las buenas experiencias, pero también, sino también de las malas experiencias. Es decir, señores, piensan muy bien en realidad cuál es el objetivo de esta aplicación y quién o va a pagar por esta aplicación o con esos datos que podríamos hacer, porque creo que estoy de acuerdo, creo que aquí con todos que necesitamos datos, con datos podemos medir y si estamos pensando más en como la política pública, si tenemos datos podemos poner metas, pero también ser muy realistas, como muy de no inventar cosas solamente para, no sé, tener otra aplicación pero sí en realidad compartir estas experiencias y pensar en la economía circular como este modelo económico y veo cómo podría entonces estas aplicaciones apoyarnos en cambiar este modelo. Y creo que todavía nos falta tal vez entender muy bien en realidad la importancia y que a largo plazo no sé, es que están como campeones, como se dice, como saliendo aquí de todos los lados, pero todavía no sé, no sé si qué opinan ustedes de... Pues ahí yo creo que hay un componente fundamental que tenemos que tener todos en la cabeza, y me refiero desde el innovador al que diseñó la política pública y al consumidor, y es un pensamiento sistémico. Y yo creo que por la falta de ese pensamiento sistémico es que muchas de estas soluciones se vuelven como de boom, ¿no? Hay un boom y se apagan y terminan por no funcionar. ¿Por qué? Porque empiezan a generar otros impactos negativos con los que entonces ya no es tan fácil continuar. Ejemplo, hay cuántas plataformas podemos numerar en toda Latinoamérica que tienen que ver con delivery, de lo que queramos, ¿no? De comida o de lo que sea. ¿Qué externalidades y qué complejidades generan que no existían en los modelos tradicionales? No quiere decir que sean peores o mejores, pero que desde el diseño no se evaluó y desde los datos no se han tomado decisiones para resolverlas. Y a veces las vas resolviendo, pues no de la forma más equilibrada, ¿no? Porque a lo mejor sale una política pública, pero entonces resulta que la política pública ya inviabilizó el modelo de negocio. Entonces, ¿qué hacen? Me voy. Claro, la fácil. Entonces, pienso que el pensamiento sistémico o el análisis sistémico tiene que estar como herramienta de desarrollo de la solución. Tenemos datos o los vamos a generar, ¿para qué los vamos a usar? ¿Qué indicadores van a ser relevantes para mí, pero para mis grupos de interés y para que tomemos decisiones de planeación, para que el de la política pública vaya potenciando mi modelo de negocio y no al revés, ¿cierto? Entonces pienso que hay una herramienta fundamental que tenemos que poner en el centro y eso va casi que desde el modelo educativo, porque todos deberíamos formarnos desde las diferentes áreas técnicas, pero entendiendo que yo como ingeniero o Octavio desde el desarrollo tecnológico o en la agricultura, etcétera,
vamos a tener unas variables que tenemos que empezar a poner en juego. Hay una herramienta que también me parece fundamental, y esa quizás es más desde la cadena de valor o de la industria, que ya tiene un anclaje muy fuerte en los diferentes contextos, y es el plan de continuidad de negocio. Todo stakeholder está buscando retorno, ¿no? O sea, y que cada peso que se pone en una empresa, pues esté estable para el largo plazo. Entonces, ¿cómo voy a garantizar la continuidad del negocio, sea de la industria que sea, si solamente estoy pensando en esa pequeña linealidad de la que hago parte? Tenemos que empezar a evaluar, y voy a poner un caso específico. Por ejemplo, una cadena o un grupo empresarial que participa en 2 o 3 encadenamientos productivos en Colombia. Cuando empezamos a hablar de su plan de continuidad de negocio, vimos que estaba muy enfocado a hay una protesta afuera, no podemos entrar a la planta, hay un incendio, hay un problema específico en la operación. ¿Y qué pasa si tu materia prima que viene de Estados Unidos, por un tema de sequía que está fuera de tus manos, no llega? ¿Qué pasa si el puerto de Santa Marta, que es donde recibes eso, no puede operar porque el cambio climático elevó el nivel del mar? Entonces, desde el plan de continuidad de negocio tenemos que empezar a abrir las fronteras, un poco en la lógica del análisis de ciclo de vida, pero desde la parte de riesgos. ¿Qué factores no controlo pueden suceder y qué voy a hacer cuando sucedan? O tengo que cambiar de proveedor. A lo mejor mi materia prima ya no tiene que venir de un solo lugar. A lo mejor tengo que hacer una diversificación, lo que decía Weber, ¿no? Empezar a ver actores locales, empezar a cambiar mi estrategia de suministro y mi política. ¿Por qué le voy a seguir comprando acá o por qué ya no le voy a comprar? Pienso que es una herramienta fundamental. Si yo quisiera también agregar algo, digamos que yo puedo hablarlo como experiencia porque en últimas, pues nosotros somos un emprendimiento tecnológico, y acá hay un tema que es clave que mencionaba Linda y es entender muy bien el modelo de negocio, pero toca ir un paso más adelante y es cuando está uno de esos procesos de digitalización o de transformación digital, hay un componente que es muy fuerte y los ingenieros de sistemas lo conocen como la capa 8. Y la capa 8 no es nada más que la adopción que puede tener los usuarios de la tecnología. Entonces acá hay un aspecto adicional antropológico, de alguna manera, que es que lo que se le entrega al usuario no solamente le agrega valor al sistema o a la aplicación, sino que le agrega valor a ellos mismos para que lo utilicen. Entonces ahí también hay un aspecto en donde nosotros, por ejemplo, al inicio comenzamos con un enfoque de vamos a hacer un mercado o vamos a intentar integrar el mercado de los excedentes industriales, y nos dimos cuenta que en realidad, si bien eso era todo lo que las empresas querían, uy, qué bien, voy a poder vender mis excedentes que no tienen un mercado y entonces voy a ahorrar plata, pero pues cuando comenzamos a indagar con qué datos, qué tan estructurados estaban estos datos, pues nos dimos cuenta que sí, habían unas empresas que tienen unos residuos con cierto nombre, caracterizados de alguna manera, otros con otro, entonces pues no hay forma de cómo compatibilizar de manera ágil todos esos datos, y lo que nos dimos cuenta que en realidad lo que faltaba era un mecanismo que ayudara a las empresas a organizar su propia información, que permitiera después llevar esta información a un plano superior en donde pues, se pudiera comparar. Y ya ahí comenzamos a ver en las primeras iteraciones que sí, uno podía entregarles una solución muy bonita, pero pues que la persona que estaba en campo no empleaba porque o se le caía el internet, porque estaba en una región donde no había una buena conectividad, o el celular que tenía pues no era tan bueno, y entonces la empresa pues no se había dado cuenta que no les estaba dando los equipos necesarios pues para poder hacer y suplir esas necesidades asociadas a la transformación digital. Entonces ahí comienzan a haber elementos que no necesariamente uno como emprendedor tiene la experiencia y el conocimiento, y si no comienza a hablar con los usuarios, hacer entrevistas, hablar con gente que pues de alguna manera lleva mucho más años trabajando con pues personas de diferentes perfiles, pues es muy difícil entregar herramientas que tanto le sirvan a la persona que está en campo, que es un operador que está ahí el día a día trabajando, pero que también eso que él está haciendo le genere valor al gerente, que en últimas es el que toma la decisión si quiere comprar un producto o un servicio, o si en realidad dice, no, mira, esto no me sirvió para nada, esto no está generando los indicadores que yo necesitaba, y probablemente no es que sea una
falla del sistema, sino pues que no complementa a los requisitos del usuario. Entonces ahí comienzan a haber también unos niveles de complejidad que también pues en donde debe haber un análisis sistémico, no solamente desde la perspectiva tecnológica y los componentes de la arquitectura y que sea robusta y demás, sino de entender las necesidades de las personas que interactúan pues, con esos arquetipos o funcionalidades de la plataforma o la aplicación móvil o el sensor también cuando se está trabajando con sensores. Y eso pues creo que es importante también resaltarlo, porque pues muchas veces se piensa, no, es que tiene que ser un modelo de negocio que sea replicable, escalable, que pues sea monetizable, pero hay muchos más componentes detrás y en donde algo excepcional que creo que es súper importante es el diseño y es entender esa interacción de nosotros los humanos con los diferentes componentes que nos rodean, porque en últimas pues queremos mejorar, pero si no hay unos elementos básicos y necesarios, pues es difícil como llegar a esa adopción de esas plataformas y esa tecnología. Gracias, Octavio. Sí, adelante, Weber. Sí, disculpe, yo concordo que hay una necesidad muy grande de datos para tomarmos decisiones un poco más fundamentadas en concretitud. Pero acá en Brasil tenemos una simetría inmensa de todas las diferencias entre las regiones de Brasil. Regiones que son muy ricas en biodiversidad, regiones que son muy ricas en infraestructuras, y tenemos una diversidad inmensa en Brasil, como ustedes saben. Pero nuestra experiencia de trabajo aquí en Brasil, tanto en el sur de Brasil cuanto en el norte, ha sido que los sistemas que son un poco más resilientes son aquellos que tienen una base de un empoderamiento, no sé si tiene esta palabra en español, pero cómo podemos empoderar los grupos locales para que ellos puedan, dentro de esta visión de transición digital, que ellos puedan usar estos recursos, mismo que están en lo medio de la Amazonía, y que si, mismo con todos los problemas de Internet y todo, pero hay una reducción de la cadena de valor porque ellos están un poco más empoderados de las informaciones, de cómo pueden hacer negocios de una forma más fluida. Y complementando un poco este raciocinio, durante más o menos los últimos 20 años, Brasil, en diferentes partes de Brasil, creó pequeños ecosistemas de innovación que ahora, después de la pandemia, está dando un poco más evidente la importancia de cómo estos ecosistemas de innovación están promoviendo iniciativas mucho más sostenibles, iniciativas que no son apenas para generaciones de business as usual, mas cuestionamos todos los modelos económicos y los modelos de business models que estamos siendo diseñados en los últimos 20 años. Entonces, creo que los trabajos de los últimos 20 años, ahora con la pandemia, proporcionó un poco del soft landing para estas iniciativas que estaban un poco escondidas. Y que ahora en Brasil, muchas de esas iniciativas están teniendo un poco de luz, un poco de visibilidad para traer al mercado cosas que el mercado no estaba valorando. Entonces, creo que todo lo que estamos haciendo dentro de la temática de economía circular es un poco de resgatar fundamentos que ya teníamos, pero no tenía la oportunidad ni el timing para llegarmos al mercado. Creo que espero mucho que ojalá tenemos una mudanza de la mentalidad. Y esta mudanza de mentalidad en diferentes actores, en diferentes stakeholders, creo que es fundamental para que podamos traer un poco esta
esta resiliencia de estos pequeños negocios que no son apenas de un boom, que no son apenas de un ejercicio de una explosión temporaria, pero que estos negocios pueden se tornar mucho más resilientes a largo plazo. Este creo que es parte de nuestro ejercicio acá en la universidad y también cuando trabajamos con las pequeñas y medias empresas de Brasil. Me disculpe, pero yo tengo otros compromisos ahora, pero es un placer estar con todos ustedes, nuestros amigos de Perú, de Holanda, Colombia, México, especialmente con ustedes, Andrea, y agradezco mucho el invito de Kevin de este ejercicio de hacermos un network para compartirmos experiencias, nuestros errores, cómo podemos en conjunto nos tornarnos mucho más resilientes. Muchas gracias y será un placer para mí estar con ustedes y aprender todo lo que están haciendo dentro de la iniciativa del Grupo de Economía Circular en la América Latina. Weber, ha sido un placer para nosotros tenerte en esta mesa, escuchar de la experiencia que tienes en Brasil, de tus proyectos y por supuesto que sí, continuamos con ese contacto para seguir intercambiando nuestras experiencias. Muchas gracias y hasta luego en buena jornada para todos ustedes. Chao, muchas gracias. Chao, Chao, Weber, un Weber. placer. Gracias. Chao. Yo quisiera darle un poco de seguimiento a lo que dijo Weber, es que qué importante también es el tema de la generación de capacidades a todo nivel de los actores, justo lo que estaba también mencionando, ¿no? Realmente, ¿de qué manera nosotros podemos involucrar a las personas, sociedades, a todos los actores en general para que puedan tener una participación mucho más activa en la sociedad? Y con respecto a las nuevas medidas progresivas que se pueden estar dando en este momento, ¿no? Sobre todo, justo Weber también mencionaba algo importante al inicio de su intervención, de las primeras intervenciones, que era el tema de las hackatones y demás. Y pues estos espacios cada vez más están siendo más populares y también están cada vez más saliendo muchísimas más iniciativas, ¿no? Pero también preguntarnos nosotros de qué manera nos estamos acercando y es también el enfoque que hay detrás, ¿no? Y es también, digamos, los principios que hay detrás de estas iniciativas y cómo también las estaríamos acompañando a futuro, ¿no? Entonces, yo sí considero, y bueno, además agregar que hay un factor importante a nivel de capital social, que es la juventud, ¿no? De qué manera nosotros estamos empoderando, como comentaba Weber, a esta juventud o a este grupo etéreo que está pues buscando hacer cosas, ¿no? Buscando promover, buscando incentivar. Desde la academia, pues el trabajo del docente, del investigador es importantísimo. Luego nosotros, y entendiendo que también la educación tiene hartas brechas y mucho más aún en América Latina, de qué manera y en qué otros espacios nosotros podemos también promover o proveer esta información que pueda acompañar este proceso interiorizar esta información, ¿no? De qué es economía circular o qué es sostenibilidad y poco a poco ir generando esta masa crítica que no solamente escuche esta palabra y la acepte, pero que también la interiorice, la respete y pues pueda ya acompañar a todo este grupo de actividades que cada vez se hace más, más frecuentes, ¿no? Programas, financiamientos ya con esta información robusta, ¿no? Entonces yo creo que, y que todos los actores en ese sentido sería pues academia, sería también organismos internacionales, ONGs, puedan empezar a proveer también este componente de conocimiento pues valioso para fortalecer a la sociedad. Ujú. Sí, yo quisiera agregar y complementar un poco lo que estaba diciendo María, y es el tema de esa transición que se debe generar hacia la economía circular, en donde todo el tema de educación y de innovación es un componente muy, muy importante. Y creo que desde ahí, desde la innovación y generando un ecosistema en donde hayan nuevas personas, nuevas generaciones que estén empoderadas a partir de capacidades, con un conocimiento de las herramientas de sostenibilidad y posibilidades de poder hacer un cambio a partir de eso en su entorno, es muy, muy relevante. Y creo que, pues digamos que Mauricio
puede hablarnos muchísimo más porque es parte de lo que él realiza desde su práctica diaria y me gustaría también que nos contara un poquito todo ese tema de innovación, cómo lo ve él. Pues ahí creo que lo primero es entender hacia dónde queremos ir, ¿cierto? Porque hablamos de empoderamiento y hablamos de que tenemos que darle herramientas a los innovadores, que el innovador no es solo el que tiene un área de desarrollo técnico, una maestría, ni mucho menos. Es el que conoce la tierra, es el que conoce el producto, es el que todos los días está reciclando. O sea, tenemos que volvernos innovadores a gran escala, ¿no? Que empecemos a entender de las actividades que hacemos hoy cómo ahí podemos empezar a incidir en modificar en términos de circularidad, ¿no? Bajo los principios de la circularidad. Entonces, desde la innovación, con todos estos mecanismos que ya se han venido volviendo como mucho más integrados, porque ya no es una hackathon hecha por 10 pelados que están queriendo hacer startups, no, ya son apuestas de gobierno donde dicen, va a ser una estrategia de gobierno para transformar algo. Algo que a mí todavía me hace mucho ruido es ver que los ecosistemas de innovación, llámese el ecosistema de Medellín, que es uno de los más pujantes en Colombia, o los de México, por ejemplo, los que están en Guadalajara, en Monterrey, etcétera, es que los temas de sostenibilidad se siguen viendo como un área separada. O sea, por ejemplo, tú haces innovación y tú haces innovación social, como así. Toda la innovación debería tener un impacto social implícito, lo mismo una gestión responsable de toda la parte ambiental. No es como que hay unos que sí y hay unos que no, o hay desarrollo tecnológico, business as usual, ¿cierto? Entonces pienso que primero hay una brecha ahí. Todos deberíamos estar hablando de innovación bajo los principios de la economía circular, porque, pues obviamente es urgente, ¿sí? Y segundo, ¿cómo vamos instalando ese pensamiento, ese chip dentro de las personas que están revolucionando su pedacito, ¿no? Su sector o su actividad específica? Obviamente los modelos de negocio tienen que cambiar, porque hoy tenemos modelos de negocio que son inoperantes, ya lo vimos, ¿no? Y que en el futuro difícilmente van a poder volver a ser como los conocimos. Entonces ya tenemos que empezar a incorporar conceptos robustos como hasta dónde vale la pena producir o hasta dónde vale la pena empezar a servitizar, ¿no? O cuándo vale la pena, por calidad del producto y por experiencia de usuario, entregar algo bajo demanda o tener un inventario bajo una gestión que es súper costosa y con todas las implicaciones que este sistema alimentario ni se diga, ¿no? Todas esas cadenas de frío, todos esos agroquímicos que hay que ponerle al producto para que pueda llegar 3 meses después a algún lugar. Entonces, creo que es empezarnos a preguntar cómo vamos cambiando esas condiciones, porque es inoperante. O sea, ya no es que un innovador va a convencer a otro, no, es, venga, nos estamos dando cuenta que no funciona. ¿Cómo empezamos a cambiar el modelo desde esos puntos de trabajo? Yo sí no, gracias por todos los ejemplos y quiero compartir con ustedes la experiencia que tuvimos yo tenía desde el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Comercio, con toda la Estrategia Nacional de Economía Circular en Colombia, porque nosotros hicimos como un año para hacer el diseño, pensar, cómo conectar con todos los ministerios, con DNP, con el sector privado. Y tuvimos como en 2019, como creo que 20 y pico talleres en las ciudades principales del país para entonces contar un poco qué es economía circular, qué significa para Colombia, cuáles podrían ser los beneficios, por qué queremos cambiar el modelo económico. Bueno, y el año 2020 iniciamos con la instalación de las mesas regionales de economía circular. Entonces, cada departamento, creo que van ahora en 19 mesas regionales de economía circular. ¿Y cuál es fundamental en estas mesas? Es conectar los 3 sectores. Entonces, el sector público, el sector privado y el sector académico. Entonces, siempre es la invitación a la región de organizar esta mesa desde la Cámara de Comercio con los ministerios, que Ambiente y Comercio. Entonces, invitar a estos emprendedores que ya existen y compartir todas las experiencias, porque tal vez las personas, no sé, en una ciudad como Cali, ni saben que sí saben que existe en Bogotá, pero no saben que el vecino también está haciendo algo chévere. Entonces, eso fue para mí una experiencia tan bonita como estar y lo hicimos, yo creo que también fue una tal vez ventaja de COVID, que nos fue muy bien porque todo fue en línea, entonces fue mucho más rápido y no sé, la gente se conecta mucho más rápido, media hora, una hora, y la gente entonces contando
de sus ideas, contando entonces en qué vamos nosotros, como muchas de las aplicaciones que hablamos ahora con Weber, pero también hay muchas de, no sé, hay una señora que me fascina el proyecto en el eje cafetero que está haciendo colchones para mascotas. Y ella sabe exactamente cuántos colchones va a necesitar al día, ya tiene la planta, entonces estaba buscando, nosotros la conectamos también con otros emprendedores en otras ciudades, pero fue como, a mí me encantó como toda esta experiencia, porque hay muchísima, bueno, además, bueno, colombiano, tal vez el latino es muy creativo. Entonces, y si tú haces estas mesas y escuchas algo así, no sé, en el sur de Colombia, que conectes al Caribe y así vas conectando a la gente. Y creo que es hablar, comunicar. Y creo que, no sé, para mí es como un ejemplo para compartir con el resto de los países. Es decir, si ustedes en realidad quieren implementar la economía circular, hablen con la gente, porque hay tantas iniciativas que ya existen. Es compartir esta información. Pero sí, esa es como, fue mi experiencia más como muy bonita durante Ahí, todo. yo aprovecho ahí para no perder el hilo de lo que dice Linda y creo que hay un desafío bien importante que tenemos que empezar a trabajar ya, tanto a nivel industria como a nivel emprendimiento, y es el emprendedor que está desarrollando, que le pone la pasión, que le pone los recursos, a veces se quiebra y se levanta otra vez, etcétera, y que le pone el estómago porque es duro, a veces no tiene claro en cómo construir el modelo de negocio. O sea, necesitamos entregarle al innovador o al emprendedor la herramienta y el conocimiento para que construya un buen modelo de negocio, porque en la experiencia que al menos yo he tenido en esta interacción con las mesas, es que tienen unas cosas bien interesantes, pero cuando llegas a las preguntas de, bueno, ¿y cómo funciona? ¿Cómo monetiza? ¿Cómo lo sostienes? Se quedan como patinando, ¿no? O sea, no hay una estructura fuerte y hay un montón de hipótesis que no han terminado de aterrizar. Entonces, eso, ante los ojos de alguien que esté dispuesto a apostar por eso, pues la confianza se le va disminuyendo, ¿no? Va diciendo, bueno, pues madúralo otro poquito y me buscas en un año. Y a lo mejor al otro año ya no existe. Entonces, ahí estamos perdiendo impacto. Y yo creo que esa famosa frase del 80-85% de los emprendimientos mueren, lo tenemos que cambiar. O sea, no nos podemos conformar con saber que nos vamos a morir. Pues es como decir, ¿para qué me baño si me volver a ensuciar? Pues es como, cambiemos la realidad. Y eso mismo, pero visto desde la parte industria, los que ya están como mucho más fortalecidos o mucho más anclados, es las empresas hoy están empezando a ver oportunidades relevantes en la economía circular, pero el miedo los está paralizando para armar proyectos. Es decir, saben el problema, saben lo que les cuesta, que es grave, saben que hay que invertir, pero no saben cuánto, no saben cómo, no han aterrizado una formulación de proyecto real. Y ante ese escenario es más fácil echarle la culpa al que es que no hay fondos, es que no hay financiamiento. No, sí lo hay. Está llegando y cada vez está incidiendo más. Está la cooperación internacional, los programas, pero nadie va a poner recursos en una idea. ¿Dónde vamos a poner recursos o dónde vamos a poder canalizar a través de un ministerio? Cuando el proyecto esté muy bien fundamentado, con unos números, con unas proyecciones, etcétera. Entonces la brecha es un poco la misma, pero pues traducida a formular un proyecto que va a tener retorno o a un modelo de negocio que va a ser rentable. Mauro, pues lo que mencionas de los empresarios es un poco lo que vemos también en la academia con nuestros estudiantes ya de último año. Pues te estoy hablando desde la Facultad de Artes y Diseño, específicamente programa de diseño industrial en pregrado y maestría de diseño de producto. También tenemos la maestría en gestión de diseño, pero vemos unos casi profesionales formados con unas herramientas en diseño, que saben estructurar modelos de negocio, que saben cómo, sí, conocen porque lo han prototipado durante su formación, em, el diseño de un producto o un servicio que puede funcionar. Y en los últimos años lo que hemos hecho es acercar precisamente a través de los proyectos de investigación estos estudiantes con empresas, con necesidades en empresas reales y con comunidades, ¿sí? Entonces acá empieza un trabajo colaborativo entre pues investigadores, pero estudiantes que también están manejando ya una realidad, sí, una necesidad real
Y para darles un ejemplo, pues tenemos un proyecto que ya viene, ya este es su tercer año que venimos trabajando con una comunidad, la comunidad en el barrio Belén, y con ellos comenzamos a analizar toda la parte de ciclo cerrado de material orgánico, cómo es la producción de alimentos, cómo es el procesamiento de los residuos. Y este fue un proyecto que se llama el Transurban Lab, que estaba estuvo bajo el marco del año Francia-Colombia, porque además conectamos, pues nuestra intención era conectar esta comunidad en Bogotá y una comunidad al norte de Francia, en Roubaix, en Lille, y aprender cómo desde los colectivos que hay en estas comunidades se podría llegar a tener barrios, ya estábamos hablando de barrios autosostenibles, autosuficientes en el tema de producción y consumo de alimentos. Y el resultado de ese proyecto es que comenzamos se construyó una huerta, se construyó una huerta en una fundación en el barrio Belén, donde pues es una huerta comunitaria, entonces las personas de la comunidad tienen acceso a ella y empezamos a analizar además, bueno, qué herramientas tenemos que poner que tenemos que darles y empezamos a ver un empoderamiento de las personas porque era su proyecto, o sea, era más nosotros simplemente darle las herramientas, pero es un proyecto de ellos y empieza una dinámica diferente. En este momento ya pues el proyecto ha evolucionado bueno, ya está la huerta comunitaria, entonces, ¿qué más necesitamos? Necesitamos una cocina comunitaria, ¿sí? Y esta cocina comunitaria ha sido pues el diseño, estamos en proceso de diseño, pero ha sido además una experiencia muy bonita porque hemos aprendido un montón sobre el tema de género, entonces estamos trabajando con el Círculo de Mujeres Aisha, es un proyecto financiado por una universidad canadiense, entonces pues hay fondos, ¿sí? que soportan estos temas y cómo la economía circular y todo este análisis que empezó con un análisis de flujos, de flujos de materiales, de flujos de ingredientes, puede generar un impacto donde ya estamos hablando pues de un círculo de mujeres que empieza a definir conceptos sobre lo femenino, sobre la tradición y se empieza a rescatar y a conectar con esos saberes populares, pero es esa conexión, y desde diseño lo llamamos diseño participativo o codiseño, y es precisamente trabajar con las comunidades y con las personas para que ellos sean quienes guían el proceso de diseño. Y sí, no necesariamente tienen que estar formados en diseño para ser diseñadores, pero están las herramientas que estamos implementando y que estamos usando con ellos para que ellos puedan hacer un proceso pues, organizado, fundamentado y que finalmente se materialice y se pueda hacer una intervención. Sí, María, adelante. Quería darle seguimiento a lo que comentas y de hecho desde mi experiencia netamente en el campo, en la agricultura, es que este fortalecimiento de este espacio comunitario o llamarle comunidad es fundamental y es crítico para una sostenibilidad de cualquier proyecto relacionado pues a lo que estamos llamando, bueno, al menos en mi caso, agricultura sostenible, agroecología, ecología. ¿Por qué? Porque pues como dices tú, ¿no? El empoderamiento de estos espacios y la expertise que uno encuentra ya en estos espacios, ¿no? Acompañándolo de manera adecuada y luego fortaleciéndolos también a las personas de diferentes maneras puede promover esa sostenibilidad. Yo creo que el aspecto social y de hecho compartir la información, la transparencia, digamos, también desde el aspecto institucional o la infraestructura que pueda soportar este tipo de proyectos, tener un acompañamiento seguro, un acompañamiento transparente también, pues hace que son algunos de los factores que hacen de que este tipo de proyectos tenga pues su éxito eventualmente, ¿no? Si queremos llamarlo, llevarlo pues a una perspectiva empresarial también, ¿no? Cómo estas infraestructuras mucho más grandes pueden soportar también los mercados, cómo pueden aportar a ellos en que puedan pues localizarse o presentarse en diversos espacios diferentes, ¿no? O sea,
hay un compromiso, pero también hay un soporte institucional que debe de fortalecer y brindar, pues, definitivamente el éxito de estos proyectos. Pero definitivamente que yo he visto que pues, en Perú, por ejemplo, ¿no? Acompañar proyectos que están pues con el Estado, proyectos públicos, en donde hay mujeres, como dices tú, que están liderando procesos agrícolas o digamos proyectos de huertas urbanas, de huertas comunitarias, cómo funcionan, ¿no? Pero a través de este acompañamiento y este posicionamiento, pues, en diversos espacios para aprovechar la expertise y también para promover su sostenibilidad. Sí, algo para profundizar en esto que acabas de mencionar y del proyecto que les acabo de contar, es que cuando analizamos como el movimiento y cómo funcionaba todo el tema de la construcción de la huerta, pues en Belén, versus cómo funcionaba en Francia, nos dimos cuenta que en Francia la motivación venía del sector público, ¿sí? El sector público era quien venía con la propuesta, tenía ya todo organizado, ponía tenía la tierra o el área disponible y tenía un programa organizado para que las personas del barrio pues accedieran a eso y pudieran hacer su propia agricultura. A diferencia del proceso vivido en el barrio Belén, que no tuvimos no involucramos al sector público porque no fue necesario, o sea, porque ya había un empoderamiento tal en la comunidad que el proyecto iba a salir con apoyo o sin apoyo, ¿sí? Entonces fue una iniciativa y que es lo que estamos viendo últimamente, que hay muchas iniciativas que salen de los ciudadanos, ¿sí? Hay, pues con esto del COVID, hay las redes sociales, o sea, ya las redes sociales se están convirtiendo en esas plataformas para compartir información entre nuestros vecinos, ¿sí? Entre nuestros colegas. Eh, y cómo esas plataformas están contribuyendo pues a que haya un intercambio de experiencias, pero de productos, de materiales, ¿sí? Y se empieza a hacer eh, una- unos, un intercambio que contribuyen pues a la economía circular y que son iniciativas que nacen de los ciudadanos, ¿sí? Entonces cómo podríamos conectar para que tengan más fuerza, para que empiecen a tener un impacto también más, que sea escalable. Sí, yo creo que allá el rol de la política pública es fundamental. Es que si ya viene, y creo que sí, todo lo que tú dices es verdad, porque yo también he escuchado, hay tantas iniciativas y que tú dices, bueno, desde el sector público, entonces, ¿qué nos toca hacer? Y yo creo que hablando de las barreras de economía circular, eso sí es la barrera más difícil, es la política pública en realidad. Entonces, tú dices, bueno, son estas iniciativas, entonces, ¿cómo podríamos adaptar o no sé, actualizar las normas para irnos con esta visión de la gente? Eso no es no es rocket science, no es como decir que ya. Y creo que la política pública los incentivos deberían estar con estas cosas. Entonces, ¿cómo podríamos desde los incentivos financieros, económicos, entonces apoyar sí, que el compostaje sale porque al final es mejor la alta calidad de compostaje para el suelo? Pero entonces que no tener, no sé, tantas licencias, que la gente tiene que gastar toda la plata en obtener las licencias, que al final ya el producto ya no tiene razón. Entonces, yo creo que eso no es fácil porque en realidad hay muchas normas que ya llevan tantos años que en realidad fueron diseñados. Y creo que en Colombia, todo lo que es, por ejemplo, la tarifa que tenemos de aseo, está diseñada para la recolección y la disposición final. Es que dice que entonces las empresas llevan el material al relleno sanitario. Tú dices, bueno, no, tenemos que entonces castigar, llevar el material al relleno sanitario y incentivar el reciclaje o la reparación o tal vez el reducir el uso, la generación. Entonces, pero esto sí creo que desde los consumidores ciudadanos vienen las iniciativas y es escuchar y actualizar las normas, la política pública. Y hay un elemento fundamental desde mi óptica, a lo mejor hay divergencia ahí, pero bueno, lo voy a poner en la mesa. Y es que yo creo que tenemos que cambiar el concepto de los expertos en economía circular, porque eso parece que está lejos de lo que sucede y de dónde se necesita aplicar. O sea,
hay un experto por cada millón de startups, ¿no? O por, si así lo queremos ver. A mí me parece que el papel fundamental de quienes hemos trabajado de este lado y que tenemos quizá un bagaje un poquito más grande que gente que apenas está empezando a montarse en estos temas, es que tenemos que ser guías. O sea, aquí yo creo que nos tenemos que dejar de ver entre expertos. No, somos guías. El que sabe un poco más ayuda al proceso del que sabe un poco menos. Y tenemos que ir generando como estos grupos de trabajo donde hay muchos innovadores, hay muchos emprendedores, hay como estos ciudadanos empoderados que empiezan a generar soluciones, pero que quizá necesitan un guía que los ayude a que sea un efecto mucho más potente, que, no es, que se dé cuenta que no está solo tratando de cambiar el mundo, ¿no? Sino que es una comunidad, lo que decía María, que es una comunidad de gente que está revolucionando, porque ¿de qué nos hemos dado cuenta? Y no importa si hablamos de economía circular o no. Cuando democratizas algo, eso resulta por transformar la política pública. La política pública va atrás, va más lento. Los procesos de cambio son reactivos, no son proactivos en la mayoría de los casos. Entonces, en innovación, que utilizamos siempre el what if, ¿no? Yo siempre digo, uy, ¿qué pasaría si los próximos 3 años en toda Latinoamérica nos encargáramos de desarrollar las reglas del juego de la economía circular? O sea, en 2023 estaríamos volando. ¿Por qué? Porque tendríamos todo el marco facilitador, no voy a decir regulatorio, pero sí facilitador de implementación y castigador de lo que ya no debería. Obviamente no sabemos si eso va a pasar o en qué escala se va a dar o en qué nichos va a avanzar más rápido. Pero eso es como un primer pensamiento. Si las reglas del juego fueran hacia donde las necesitamos, todos los que estamos trabajando en esto, incluidos todos los ciudadanos que se están empoderando, estarían prácticamente desarrollando a mayor escala cualquier cosa en la que trabajen. Porque empezarían a encontrar financiamiento, empezarían a encontrar modelos de negocio rentables, porque el incentivo, porque cobra sentido. Y no generando muchos esfuerzos chiquitos, que el 80% se mueren, porque no hubo las condiciones para que pudieran como florecer en ese sentido. Entonces, a mí me gusta como pensar un poquito más en esa lógica y digamos en las conversaciones que hemos tenido Linda y yo en otros espacios, es venga, tenemos que ser muy pragmáticos, tenemos que ser muy prácticos, o sea, aterrizar, porque nos podemos quedar hablando y los conceptos y la nebulosa, ¿no? Necesitamos empezar a implementar, necesitamos ver, tecnologías están listas, ¿qué necesitamos para que esa tecnología funcione ya? Para que sea fácil de adoptar, lo que mencionaba Octavio en su momento. ¿Cómo viabilizo el modelo de negocio si hoy las condiciones en lo financiero me impactan en A, B, C, D? Entonces necesitamos entender cuáles son esos factores a revolucionar, o con política pública o con instrumentos que incentiven. Entonces pienso que tenemos que hacer un análisis muy aterrizado por sectores, por tecnología, por lo que ya tenemos desarrollado, o sea, la capacidad que está lista para que empecemos a trabajarlo. Si no, vamos a seguir como en esta conversación muy abierta, donde hay mucha opinión y poca acción. Sí, yo quisiera añadir algo y es el tema de la transferencia del conocimiento. Eso es vital. Yo he tenido la experiencia de interactuar con 2 ecosistemas de innovación tecnológica, pues porque en realidad el enfoque ha sido tecnológico, el de Chile y el de Colombia. Claramente cada uno tiene sus particularidades, sus fortalezas también y sus oportunidades de mejora. Pero lo más valioso es siempre poder contar con expertos a la mano que tienen un bagaje o un conocimiento específico en temas financieros o en temas de diseño o en temas, no sé, tecnológicos en mi caso, y así sucesivamente. Entonces, esa consolidación de ese conocimiento y que sea asequible a las personas que están desarrollando ese tipo de procesos es vital, porque en últimas pues sí, uno puede ser, digamos que yo soy ingeniero industrial, entonces tengo algún conocimiento de finanzas, de producción, pero pues siempre estuve trabajando en temas de sostenibilidad, entonces pues las cosas financieras que en la universidad pues se le olvidan a uno y probablemente hay unos instrumentos y unos mecanismos de valoración de la organización, de estructuración de el modelo de negocio, pues que uno no tiene por qué saberlo, pero siempre está muy bien tener a la mano
la posibilidad de escribirle a alguien y le diga, oiga, mire, necesito 30 minutos de su tiempo para validar lo que estoy yo montando. Y usualmente, ¿qué es lo que pasa? Que en 5 minutos se lo destruyen. Pero le dice, mire, piensa en esto. Sí. Bueno, no, en 5 minutos uno se sienta, se sirve el café, pero eso permite que uno comience a reflexionar y entender, bueno, ¿qué debo hacer para poder solucionar esa adversidad? Y eso es un tema de prueba y error, pero tienen que ser cosas bastante ágiles de iterar, porque es que también, por lo menos desde la perspectiva de uno como emprendedor o empresario, como se le quiera nombrar, si uno se queda pensando 2 semanas cómo soluciona esto, pues ya se quebró porque pues el flujo de caja no le da para aguantar más de una semana y tiene que pagar sueldos y demás. Entonces es un tema de poder acceder y poder consolidar esos ecosistemas, ecosistemas en donde se debe, y reitero, generar mecanismos para hacer esas transferencias de conocimiento de expertos en diferentes áreas y pues teniendo un norte. Digamos que los ecosistemas en los que yo he estado siempre son muy enfocados en temas tecnológicos. Y digamos que hace 5 años, pues las startups o las empresas de tecnología que nos estábamos enfocando en retos ambientales éramos una, dos, tres, si una en paneles solares, otras en hidrógenos, otra en otra tecnología, otra en captura de datos. Pero pues ahora que el tema cada vez es más evidente, que estamos en momentos críticos, que estamos probablemente de alguna manera, no sé si a tiempo, me gusta pensar que estamos a tiempo de cambiar la situación, pues han comenzado a haber una emergencia de aplicaciones y de emprendedores y de gente montando tecnología que debe ser apoyada, pero que también tiene que, de alguna manera, tener un proceso de validación rápido, porque pues en última, si uno no es capaz de proveer algo que genere valor al usuario, pues se muere. Y si nadie está dispuesto a pagar, pues eso se muere. Entonces creo que esos temas de transferencia son vitales para pues generar innovación y generar transformación y cambios. Y yo creo que de ahí se puede también consolidar un mecanismo para que sea aplicado en temas de economía circular, no sé, temas de los datos, la transferencia de conocimiento en tecnología es clave, pero hay otras áreas, no sé, todo el tema de permacultura, todo el tema de política pública, de diseño, todos estos frameworks de pensamiento que permiten validar las ideas, y creo que ese tipo de ecosistemas o esas mentes que tienen ya pues unos años trabajando son los que desarrollan las posibilidades de que pues las cosas puedan funcionar, o que si no funcionan pues uno se pueda dar rápidamente que tiene que cambiar de pensamiento o que tiene que probar algo adicional, o pues que si no lo quiere hacer pues te dediques a otra cosa, pero ya uno entiende que debe como transformar y evolucionar continuamente lo que esté consolidando o intentando consolidar. Sí, yo creo que es importante generar esas conexiones, ¿sí? Yo creo que la economía circular tenemos que generar las conexiones para llegar a ese pensamiento sistémico, precisamente, para pensar en sistema. Hay un enfoque muy común que tienen las empresas y no sé si alguno lo mencionó, eh, y es que se enfocan, es algo que se llama como diseño centrado en el usuario, ¿sí? Pero la invitación que yo siempre hago es, bueno, pero no nos enfoquemos solamente en el usuario, ¿sí? O sea, hagamos tal vez un poco ese desenfoque, porque para llegar a ese pensamiento sistémico tenemos que abrirnos y tenemos que reconocer todos los actores que hay. Entonces, pues con los estudiantes trabajamos con más que con diseño centrado en el usuario, pues yo personalmente como docente trabajamos bueno, vamos a revisar un mapa de actores, ¿sí? ¿Cuáles son todos los actores que están involucrados? Y una vez reconocemos y que ellos se dan cuenta, wow, o sea, es que me estaba enfocando solamente en el consumidor final, pero hay una cantidad de actores que tengo que tener en cuenta además. O sea, el centro no puede ser, netamente puede ser el usuario. Y adicional a eso, bueno, cuando conocemos todo el mapa de actores, los invitamos a que hagamos
a conocer el flujo de los materiales que están involucrados no solamente en el producto, pero también en el servicio que ellos quieren diseñar o rediseñar. Y ese flujo de materiales comienza desde la extracción del material, ¿sí? Y realmente identificar, bueno, de dónde se extrae, de dónde viene, cómo llega, cuántas cantidades. Y ahí empezamos a hacer la conexión con los diferentes actores de ese mapa de actores y se dan cuenta que, pues, que el enfoque que tenían era muy limitado, o sea, era muy reducido porque simplemente estaban pensando en una empresa, en un producto que la mayoría de las veces se convierte en un residuo, o sea, que es usado por un consumidor. Entonces, el enfoque tradicional que ha tenido el diseño es en satisfacer la necesidad de una persona, pero lo que estamos tratando de hacer ahora es tengamos en cuenta todos esos actores que están involucrados y no pensemos, no necesariamente tenemos que pensar en productos, ¿sí? O sea, pensemos en la función que esos diferentes actores necesitan, que puede que sea con un producto, puede que sea con un servicio, puede que se cumpla sin hacer nada, ¿sí? ¿Sí? Entonces hablamos de diseño, pues una de las estrategias que es desmaterializar. Entonces yo creo que lo que mencionas es generar, pues lo que mencionabas, Octavio, era, bueno, hagamos esas conexiones entre las diferentes disciplinas para poder llegar a esa transferencia de conocimiento, involucremos a las comunidades y a las personas porque tienen que estar ahí. Y yo estoy de acuerdo, o sea, más ellos son los expertos, ¿sí? O sea, cuando diseñamos para un territorio, cuando una comunidad, ellos son, o sea, no tenemos que decir ni pues qué tienen que hacer, es simplemente facilitar las herramientas y para que ellos lleguen y planteen las soluciones pueden ser mucho más innovadoras. Sí, y ahí, eso exactamente que tú mencionas, nosotros desde Camel Hub y desde Circulus, que son como las dos áreas startup desde las que yo trabajo como guía en temas de economía circular, trabajamos en el diseño centrado en el humano, no en el usuario. Y ahí es fundamental entender primero el flujo completo de eso que estás ofreciendo, el producto o el servicio a través de X activo, de X producto, y todos esos actores que están involucrados. Y prácticamente la misión es generarle valor a todos estos actores que hacen parte del encadenamiento. Si no lo estás logrando, al menos que no generes una externalidad crítica, que creo que volvemos a este concepto de los deliveries se vuelven como insostenibles por sí mismos porque empiezan a generar una serie de externalidades, al menos como los conocemos hoy día, ¿cierto? Entonces, hablando de herramientas, el diseño centrado en el humano es una de ellas que tenemos que poner ya como una metodología de análisis, y la otra, y lo tomo como de la Ley General de Cambio Climático de México, que a mí me parece que como ley está bien estructurada, es bien interesante, pero le faltan aterrizajes específicos. Y, por ejemplo, esta ley en particular, en uno de sus objetivos, habla de establecer mecanismos para conocer las externalidades de los diferentes procesos industriales, modelos de negocio, etcétera. Pero cuando vas y buscas cómo, dices, bueno, todavía no se han desarrollado y la ley tiene más de 5 años en vigencia. Entonces, ¿cómo estamos empezando a evaluar? ¿Cuáles son las metodologías? ¿Dónde están esos procesos de evaluación financiera que en automático te equilibre la comparativa? Porque entonces tú dices, business as usual, me cuesta tanto hacer el modelo circular o sustentable, me sale carísimo. Pero si tú consideras externalidades, ya no es tan barato, ¿cierto? Y si le aplicas incentivos, pues ya no es tan costoso. Entonces empezamos a hacer como este equilibrio, pero creo que nos están faltando esos aspectos metodológicos que quienes estamos trabajando en lo técnico deberíamos estar empujando a que se logre, ¿no? Si ya la ley abrió la puerta para decir este es un objetivo, venga, aquí está el instrumento y hay que ponerlo a andar. Si no, estaba escuchándote y establecer mecanismos. Yo no sé si es mi español, pero con esta yo no sé qué hacer. ¿Me entiendes? Que totalmente la palabra mecanismo es como, ¿pero qué? Yo creo que eso nos falta, como tú dices, sí, entonces, ¿ahora qué? Entonces, yo creo que nos falta muchas veces tener esta sí, ponerlo en la práctica, tener ejemplos, tal vez,
pero en realidad iniciar. Es que en Colombia y no sé en otros países, pero somos sobrediagnosticados para cada problema, para cada, no sé, relleno sanitario, para cada, tenemos, no sé, 10 estudios. Y nunca lo vamos a implementar y otra vez hay recursos, no sé dónde, la cooperación internacional o algo, para hacer otro estudio. Es como, señores, entonces sí, pero sí, vamos a establecer mecanismos. No, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es el Cuéntame, mecanismo? ¿qué? ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Cuál es la práctica mañana que vamos a hacer? Y creo que esa nos falta mucho. Y creo que eso sí es para los próximos años y ojalá acá estamos en una isla donde yo creo que va a ser, bueno, podría ser fácil. Porque aquí tenemos, creo que no es tan lejos, no es de viajar 2 horas para encontrar, no sé, a alguien del gobierno. Y creo que acá hay suficiente como habitantes para poder hacer como esos. em, a mí no me gustan tanto los proyectos pilotos porque significa que tiene un inicio y un fin. Yo me Muy gustaría, corto. sí, es que es decir, iniciamos proyectos, pero que iniciemos, que hacemos ya de una y no, sí, tener una visión a 50 años, pero no sabemos qué vamos a hacer mañana. Creo que eso sí es fundamental. Si queremos hacer este cambio, es mañana, ¿qué vamos a hacer distinto mañana? Y si no sabemos qué, entonces no va a funcionar. Y hay un tema que yo me acuerdo, pues con el que comenzó Mauricio, y era el tema de riesgo. Potencialmente puede ser por ahí desde la virada que uno defina cuáles son, no necesariamente las áreas problemáticas, pero las áreas de mayor atención, y construir un plan de trabajo que identifique las necesidades de construir un ecosistema que interactúe la comunidad y de ahí ya comenzar a desarrollar pues esos programas o, bueno, no pilotos, ¿cómo fue que le dijiste, Linda? Proyectos y pues ir iterándolos hasta que pues puedan ir creciendo. em, y desde la teoría del riesgo, pues es en últimas las cosas que son de alguna manera tanto urgentes como críticas, que permiten priorizar y como tener áreas de enfoque que pues en últimas desarrollen temas de innovación y que aglomeren, o bueno, más que aglomeren, que integren a todos los diferentes actores de la sociedad, tanto público, privado y uno como consumidor, que pues en estos temas tanto de economía circular como de sostenibilidad pues son claves. Y eso también acompañamiento desde el factor de la educación en muchas áreas, pero pues creo que por ahí podría hacerse como una un framework para construir una hoja de ruta, un marco teórico para construir una hoja de ruta aplicable y escalable. Sí, bueno, algo que estamos liderando desde el área académica de diseño de producto es la creación de un modelo de diseño circular. Y precisamente lo que queremos hacer con este modelo de diseño circular es precisamente identificar cuáles son esos riesgos o cuáles son esas intervenciones prioritarias de corto, mediano y largo plazo. Y se construye la ruta que en su conjunto con todas las iniciativas o con los proyectos que se diseñan, pues van a permitir, en este caso se ha comprobado el modelo con una empresa, va a permitir pues que la empresa empiece y sea más circular a medida que avanza y va implementando las iniciativas. Sí, entonces este fue como el primer el proyecto que se desarrolló, que se llevó a cabo, donde pues nos dimos cuenta que primero era importante desarrollar unas herramientas que nos permitiera conocer esos flujos de agua, los flujos de energía, los flujos de materiales, la parte social de la empresa, y de ahí cuando se conoce como todo este panorama, empezar a analizar para identificar cuáles son esas prioridades. Y una vez identificadas esas prioridades, pues pasamos a una fase que se llama creación, porque para nosotros pues la creatividad es importante y donde intervienen no solamente pues como lo había dicho antes, los diseñadores, pero los diferentes actores de ese mapa de actores del proyecto, y se proponen esas iniciativas que están interconectadas pues para llegar. Y una vez se implementan, entonces pasan por una fase de prototipaje, de evaluación. Es importante para el modelo
que se comunique, ¿sí? Que tenga una comunicación tanto interna como externa, porque encontramos que cuando se hace además la comunicación, se pueden generar otras conexiones con empresas del mismo o de diferente sector o organizaciones de diferente tipo que, pues, que quieren hacer lo mismo y que quieren generar esos enlaces. Entonces, pues desde mi posición como investigadora, pues lidero este modelo de diseño circular con el diseño de diferentes herramientas para las diferentes fases y que ahora pues estamos planeando aplicarlo a nivel ciudad, pero con un flujo de material específico, ¿sí? Para saber qué resultados se tienen y empezar pues a compartir la información y generar esos aprendizajes con otros sectores, ¿sí? Y es importante pues allí tener esa conexión y el apoyo, colaboración entre pues academia, sector público, privado. Bueno, ahí en la experiencia, recogiendo un poquito estos elementos de innovación, de trabajo multidisciplinario, de diseño, obviamente de soluciones, no solamente pensando en el usuario final, en la experiencia que he tenido en los últimos años trabajando en la academia, específicamente en las áreas de posgrado, es que estos conceptos metodológicos, cuando tú los pones dentro de un equipo de trabajo, se llega a cosas realmente geniales, ¿no? Sobre todo si ese equipo no estás hablando de 5 personas del mismo perfil o con el mismo background. O sea, cuando tú tienes perfiles tan diversos, o sea, puedes tener un periodista, un ingeniero, alguien que está muy dedicado a la parte financiera o al negocio, etcétera, le puede dar como un nivel de innovación tal que lo va a facilitar mucho en la implementación y además le va a dar pues como todo el sustento para que eso sea o fácil de escalar o a lo mejor no fácil, ¿no? Porque aquí no hay nada fácil, pero que tenga más posibilidades de replicación, de escalabilidad. Entonces, creo que todos estos desarrollos metodológicos de los que hemos venido hablando, incluso los datos, los sistemas de información, tienen que estar pensados en una base de conversaciones multidisciplinarias de análisis y de toma de decisiones, porque si no, quedan muy sesgadas a un entendimiento específico. O sea, lo que yo veo en el contexto o la oportunidad que yo pueda entender puede ser muy diferente a la que Linda está viendo hoy, ¿no? O a la que tú estás viendo desde la academia. Y creo que ahí es que tenemos que empezar como a alinear, y lo decía en otro espacio, no es cambiar los intereses de los diferentes actores, es alinear los intereses de todos hacia un objetivo, pues que para todos sea benéfico, ¿no? O sea, el industrial va a querer seguir generando dividendos, pero la academia va a querer generar mayor impacto desde el desarrollo tecnológico y científico. Y lo mismo el sector público, ¿no? Necesita tener una administración mucho más sustentable que también le asegure votos y que le asegure pues como las métricas para las cuales desarrollo las estrategias. Entonces, bueno, pienso que tenemos que empezar a trabajar así, en equipo. Aquí no hay uno que sepa mucho más que el otro y que se lo va a resolver. O sea, lo vamos a resolver juntos. Bueno, entonces les quiero preguntar, ¿cómo hacemos para lograr realmente esa colaboración y que podamos tener esa base, esa plataforma donde trabajemos? Pues ahí ya para ir cerrando yo, porque ya hablé mucho. Eh, pues a mí me parece que esto específicamente es un gran ejemplo de lo que debemos hacer, ¿no? Esta plataforma de economía circular de las Américas no es una idea, o sea, es algo que ha venido gestándose durante ya varios años. Hay un liderazgo claro, ¿no? Y hay un equipo que poco a poco se va volviendo, o se va fortaleciendo desde los saberes, desde las experiencias, desde nuevos integrantes que nos vamos uniendo. Y creo que esto lo deberíamos empezar a replicar, ya sea a nivel el colegio de ingenieros, el gremio de los constructores, las cámaras de comercio, las redes de ciudades son fundamentales, ¿no? Donde una ciudad de Francia le comparte a la ciudad en Colombia por dónde puede haber una alternativa, o en Japón, o en Singapur, o donde sea. Pero estas redes son fundamentales porque tenemos que empezar a transformar ese pensamiento hacia la cooperación y hacia la comunidad, ¿no? Lo que también en algún momento conversamos. Yo también cerrando un poco mi participación, creo que la participación ciudadana, la opinión pública, ¿no? Tener en cuenta mucho
no solamente a nivel nacional, sino a nivel regional, a nivel distrital, a nivel local. Mucho las prioridades de la sociedad civil es algo fundamental también para poder tener aliados, más allá de personas que no, o de grupos que puede ser que sean a veces difíciles de poder consensuar, de poder aportar. Entonces, yo creo, simplemente creo que la efectividad o el éxito de cualquier tipo de proyecto o proceso va a depender muchísimo de también de qué manera nosotros estamos acercándonos a estas personas con las cuales queremos trabajar. No son beneficiarios en este momento, son humanos, son personas que también están a la par con nosotros desde la expertise, desde la voluntad, desde el liderazgo, desde sus propias comunidades o localidades para poder tener un beneficio común. Gracias. Gracias, María. Octavio, ¿nos quieres compartir tu Sí, propuesta, conclusión? sí, no, pues yo creo que han habido muchos elementos súper importantes. Una de las cosas me quedó resonando es el tema de la comunicación. Y eso es clave para lograr lo que decía Mauricio, que es alinearnos. Y yo creo que comunicar es un tema, es un arte, porque pues uno cree que está siendo claro en expresar las ideas, pero el entendimiento sobre el lenguaje y un concepto puede ser totalmente disímil entre pares o entre personas. Y la única forma de hacer como esos mecanismos de alineación es sobre el conocimiento compartido. Porque pues en últimas, para que tú entiendas lo mismo que yo entiendo por economía circular o que sea un tema similar, pues tiene que haber un conocimiento de base que nos permita acceder a comprender pues, qué significa el concepto como tal del que estamos hablando. Y eso pues es a partir de una buena gestión de la comunicación. Em, que nos permite ser integrales, que nos permite ser integradores y que en últimas debe habilitar la capacidad de discusión, que es un poco lo que estamos haciendo acá. Estamos discutiendo, estamos compartiendo experiencias, posiciones, y creo que eso es lo más valioso, pero pues también toca tener claro que no nos podemos quedar solamente en esta conversación, sino que de todas estas conclusiones y todas estas conversaciones, pues toca tener muy claro que pues al estar participando en estos eventos tenemos que aportar desde nuestras experiencias y podría decirse liderar, pero pues yo creo que también hay mucha gente que viene haciendo unos esfuerzos gigantescos que ya también viene liderando en la región desde otras iniciativas que también debemos integrar pues si queremos tener un cambio tenemos que trabajar mancomunadamente porque o si no pues el tema de colaborar no se va a dar y sin colaboración pues uno no puede generar mayores impactos. Entonces yo creo que uno de los aspectos claves es poder comunicar y consensuar que pues, se quiere comunicar y entender por los conceptos que se quieren trabajar. Linda, ¿tú nos quieres compartir? Sí, no, es que creo que ya no totalmente de acuerdo con mis compañeros. Yo creo que solamente, y creo que más ahora con todo lo que nos pasó en los últimos meses o desde marzo, es que tenía muy claro por qué queremos estar en estos espacios, cuál es el objetivo. Porque ya estar más en, no sé, Zoom, en Teams, no sé ustedes, pero yo ya, sí, ya. Entonces yo creo que eso es lo más importante, no estar en reuniones por estar en reuniones, no estar en estos espacios porque, no sé, no, tener muy claro si queremos hablar una hora o media hora con esos actores porque tenemos algo en común, tenemos un objetivo en común, tenemos metas y queremos lograr algo. Hacerlo muy práctica y creo que así tomar los pasos y tener la gente, pero es que yo creo que es lo más importante, hacerlo con objetivos. ¿Por qué estamos en estas reuniones? ¿Por qué creemos? ¿Y cuál es el objetivo? Eh, Bueno, sí. de acuerdo con todos ustedes y por los comentarios y las conclusiones que han llegado, pues les voy a dejar un reto. No, voy a poner un reto en la mesa para esta mesa, estoy incluida en el reto y vamos a pasar del discurso a la acción. Entonces el reto es para el próximo foro, el quinto foro de economía circular en las Américas, van a presentar el proyecto, una iniciativa, un proyecto. Tenemos un año, además, y vamos a demostrar cómo lo que hablamos acá se pone en práctica. Entonces, los esperamos en el 2021, creo que la sede es Panamá, para... ¿No podía? ¿Sí, no? Bueno, los esperamos en el 2021, en el quinto foro de economía circular.
ya con algo materializado que sale de esta mesa. Entonces, Perfecto, no, de una. Ahí estamos. Sí. Ya, Sí, ya, Gracias. todo admitido, bueno, Tic-tac. a trabajar. empezó a correr el tiempo. bueno, muchas gracias a todos por su participación. Ha sido un placer compartir este tiempo con ustedes y ya veremos entonces el Gracias. próximo año. Gracias. Gracias y nos Listo. vemos. Muchas gracias a todos.